Buenos días, mis hermanos. Muchas veces el enemigo logra enredarnos en nuestra cabeza y sin darnos cuenta, ¿no?, llegamos a pensar que cuando el Señor, ¿no?, vino a nuestro corazón, que cuando nos convertimos a Jesucristo nuestro Salvador, cuando nos entregamos a Él, el Señor nos acogió, el Señor nos perdonó y que ahí nos dejó tirados en el mundo. Como que el Señor nos dijo, bueno, ahora ya los salvé, vean ustedes cómo se defienden. A veces llegamos a pensar así, porque en el camino de la vida cristiana, llegamos a pensar que el Señor nos ha abandonado, que nos ha dejado. De vez en cuando nos entusiasmamos, pero pasan los momentos duros y difíciles y otra vez volvemos a un estado de letargo espiritual. Cuando el Señor nos llama siempre a andar en victoria. Oremos. Padre Celestial, Señor Todopoderoso, Padre amado, Padre eterno, Padre de toda gracia, te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, porque eres el único que tiene toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la adoración. Sí, Señor, solo para ti. Gracias, Padre, en esta mañana de poder reunirnos alrededor de tu santa, bendita y preciosa palabra. Queremos, Señor amado, que el Espíritu Santo implante tu palabra en nuestros corazones, porque no queremos escuchar palabra de hombres, sino tu palabra, Señor. Y que el objetivo por el cual nos envías tu palabra sea claro a nuestras vidas, ya sea que quieras exhortarnos, animarnos, hacernos reflexionar, redarguirnos o reprendernos. Pero Padre, háblanos en esta mañana. Amado Dios, queremos interceder por todos nuestros hermanos que están pasando dificultades, tribulaciones, angustias, necesidades, enfermedades. Padre amado, que tu mano de amor, tu mano de gracia sea con ellos, fortaleciéndolos, animándolos, sanándolos, proveyéndoles, Señor. Sí, Padre, bendice a nuestros hermanos, oh Señor, para tu gloria y tu honra. Muestra tu amor, tu gracia, tu poder en ellos. Amado Dios, pedimos muy especialmente por nuestra hermana Jessica Aguilar, que tu mano bondadosa, tu mano piadosa sea, Señor, con ella. Revierte todo proceso contra su salud en su cuerpo, Padre. Ayúdala, amado Dios. Sí, Señor. Padre, también queremos pedirte por nuestros gobernantes, por el caballero presidente de la República, sus ministros, sus colaboradores, toda persona puesta en autoridad o en eminencia. Pedimos, Señor, que el evangelio de nuestro Salvador Jesucristo llegue a ellos para que en y de verdad dirijan con acierto los destinos de nuestro país. Sí, Señor amado. Padre, oramos también para que tu iglesia, para que tus hijos prediquen tu palabra, para que tus hijos seamos luz y sal, llevando tu palabra a los que no te conocen especialmente, Señor, para que te conozcan, que seamos luz
en un mundo que se hunde en tinieblas. Sí, Padre, levanta, fortalece tu iglesia para que los creyentes, tus discípulos, seamos verdaderos atalayas y traigamos a muchas personas a tus pies. Señor, este culto lo ponemos en tus manos, seguros de ello, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de aquel que pronto regresa por nosotros, nuestro Rey y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. El apóstol Pablo, cuando daba órdenes, digámoslo así, órdenes de cómo se debe tomar la Santa Cena, decía a los creyentes que hay que examinarnos a nosotros mismos. Así es, la primera carta de los Corintios 11:31, Pablo nos dice: examinaos a vosotros mismos. Y lo mismo dice en la segunda carta de los Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, a menos que estéis reprobados. Si la palabra de Dios nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos, mis hermanos, debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Y veamos en esta mañana, ¿no?, a Elías. La vida de Elías, del profeta Elías, es realmente fascinante, extraordinaria. Hacer un estudio bíblico solamente con la vida de Elías, hermanos, lleva horas, porque hay tanta riqueza en la vida de Elías. Sin embargo, Elías era un ser humano común y corriente como usted y como yo, un creyente en el Dios vivo y verdadero, un ferviente creyente. Y hallamos a Elías, mis hermanos, en una época en que el rey Acab y su esposa Jezabel hacían y deshacían del pueblo de Dios, inundándolos de pecado y de maldad. Acab y Jezabel están en el libro negro de Dios por la tanta maldad que inculcaron a su pueblo. Sí, pero en medio de todo esto, Elías aparece como el profeta valiente y fervoroso de Dios, que predica la palabra en contra de lo que Acab y Jezabel hacían. Sí, predicaba con fuerza, con dureza, porque así lo enviaba el Señor. Y veamos aquí, ¿no? Vamos a tomar unos versículos para resumir en algo lo que hacía Elías. Capítulo 18 del libro de Reyes, primer libro de Reyes, 18. Voy a leer desde el verso 17. Primer libro de Reyes, capítulo 18, desde el verso 17. Dice así la palabra del Señor: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Miren, hermanos, se presenta Elías delante del sanguinario Acab y lo reta. El profeta Elías reta al rey Acab y les dice: congrégame a los 950 profetas del maligno
Esa resumidas cuentas es lo que le estaba diciendo. Que comen de la mesa de Jezabel, la esposa de Acab. Jezabel era lo que los alimentaba, lo que los mantenía, para que los profetas predicasen al pueblo no palabra de Dios, sino palabra de Baal, palabra de los demonios. Sí, hablaban en nombre de Dios estos profetas. Decían, Jehová nos dice, Jehová manda. Pero eran en realidad profetas de Baal, malignos y perversos. Predicaban del amor, pero predicaban de Baal. Hacían caso a Baal. Y Elías dice, congrégamelos en medio de toda la nación. Los retó para ver qué hacen, para ver si en realidad tienen el poder que dicen tener, para ver si el Dios que predican ellos es más grande que el Dios que me envía a mí, el Dios más grande que mi Dios. Tremendo reto, mis hermanos, ¿no? Tremendo reto. Capítulo 18, seguimos, del primer libro de Reyes. Leamos ahora desde el verso 36. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. A ver, hermanos, ¿no? Dios, en su misericordia y en su gracia infinita, ¿no?, estaba con Elías. Estaba con Elías. Elías tenía toda la fe y la convicción. Miren, 950 profetas mentirosos, malignos, perversos. Y Elías los reta, ¿no?, y les dice, bueno, corten los animales que quieran, pónganlo allí, ¿no?, pónganle leña. Bueno, los reta. Y estos profetas se ponen alrededor pidiendo que el poder de su Dios sobre. Y gritaban, ¿no?, se hacían sangrar porque ellos, hermanos, se llenaban una especie de navajas en el cuerpo, ¿no?, con piolas, digámoslo así, en su cuerpo, y se chocaban unos a otros y se hacían sangrar como sacrificio a su Dios. No al Dios que hizo los cielos y la tierra, sino el maligno. Y el maligno no obró. 950 profetas pidiendo el poder de su Dios, pero el maligno no obró. Porque, hermanos, en la fe, todo lo que Satanás hace, ¿no?, es porque Dios se lo permite. Por eso es que nunca podemos pensar o debemos pensar que Dios ha perdido el control del mundo. Dios sigue controlando el mundo, porque Él es el Dios todopoderoso. Dios permite lo que está ocurriendo en este mundo, lo permite, porque, mis hermanos, a la larga, siempre los que quieren a Dios, los que aman a Dios, serán los salvados. Sí, el mundo va al despeñadero, va a la terminación total, pero Dios controla. Satanás solo hace lo que Dios le permite. Pero aquí, estos 950 profetas bailaron, hicieron y pidieron el poder, pero Dios no se lo permitió, ¿no? Entonces, Elías, a la hora de obrar, ¿no?, Elías pide en oración. Repito, primer libro de Reyes, capítulo 18, desde el verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Soy tu siervo
y que por mandato tuyo, yo predico, lo que hago es por mandato tuyo, no porque a él se le ocurría. Todo lo que hacía Elías era obedecer al Señor. Verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Eso era lo que los profetas de Baal, los 950 contra uno, no pudieron, porque el Dios de ellos no les respondió. Pero el Dios de Elías sí. A la oración de Elías Dios sobró y obró con poder. Déjenme decirles, mis hermanos, ¿no?, que los 950 profetas de Baal, ¿no?, los 950 eran minoría. Dice, pastor, pero eran 950 contra uno. Pero hermanos, es que el que está con Dios siempre está en mayoría. A nosotros, los creyentes, nos debe bastar que Dios está con nosotros, porque el que está con nosotros es mayoría. Dios es mayoría. Y así lo demostró en la vida de Elías y la demuestra también en la vida de todos los cristianos. No importa que el mundo esté en nuestra contra, no importa que la gente esté en nuestra contra. Si Dios está conmigo, yo estoy en mayoría. Yo tengo la mayoría. Y Elías tenía la mayoría, que era el Dios, Jehová de los ejércitos. Maravilloso, maravilloso. Verso 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Les cortó la cabeza a los profetas de Baal. Hermanos, qué tremenda fe y convicción de Elías. Sin lugar a dudas, un hombre de Dios, un hombre del Señor. Era un hombre que andaba de victoria en victoria. Y la gente preguntaba: ¿dónde está el Dios de Elías? Viendo lo que hacía Elías, buscaban el Dios de Elías. Maravilloso. Cuando la gente nos pregunta: oiga, ¿y usted cuál es su Dios? ¿A qué Dios sigue? Y aprovechamos para hablar desde la palabra. Bueno, la gente preguntaba: ¿dónde está el Dios de Elías? Y es el Dios que obraba en Elías. Maravilloso, hermano. Tremenda victoria. Pero sin embargo, esas noticias llegan a Acab y especialmente a Jezabel. Jezabel, como lo conocemos, hermanos, era una mujer sanguinaria, malvada. Hay una doctrina, aún en la iglesia cristiana y en el mundo, hay doctrinas que enseñan que el hombre es más malo que la mujer. Que sí, que la mujer, ¿no?, es la dulzura, es el amor, y que el hombre es más malvado que la mujer. Más malvado que la mujer. Y hermanos, eso no es verdad. Eso no tiene asidero bíblico para nada, ningún respaldo. El hombre y la mujer son igual de perversos y malvados, y pueden serlo. Sí. Dice: no, si la mujer es el corazón del mundo, que la mujer es mejor que el hombre. No, hermanos, no. Jezabel era peor que Acab. Y amenaza a Elías, lo amenaza. Va a ver lo que le va a pasar. Porque los 950 profetas del perverso, del maligno, eran muy amigos de Jezabel, tanto así que comían en su mesa. Ella los atendía, ella los daba de comer, ¿no? Era una mujer malvada, como hay muchos hombres malvados y mujeres malvadas actualmente, aún dentro de las llamadas iglesias cristianas. Gente malvada, gente perversa. Y esta Jezabel, vaya que era perversa.
Miren, capítulo 19 del primer libro de Reyes, del verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así, o sea, esto es un juramento, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿No? Hermanos en la fe, miren la gran victoria de Elías sobre los profetas de Baal. Elías estaba convencido que Dios estaba con él. Pero cuando escucha rumores, acá es una cosa, pero la mujer, Jezabel, es peor. Esa mujer es sanguinaria. Y Elías escuchaba comentarios de Jezabel, que Jezabel sí lo iba a buscar, del juramento que había hecho Jezabel, que era una mujer malvada y sanguinaria, y que lo iba a perseguir o lo iba a matar. Elías escuchaba eso y escuchaba eso y escuchaba eso. Y cuando nosotros, hermanos en la fe, escuchamos cosas negativas y negativas, vemos las noticias en la televisión, ¿sí? de cómo está aumentando la delincuencia. Vemos la noticia en la televisión que los políticos están haciendo perversidades con el Estado, con la nación. ¿Y qué ocurre? Eso, ¿no? Pero va a pasar esto, Miren, nosotros no dependemos del mundo, hermanos. No dependemos del mundo. Pero Elías se puso a escuchar todo eso. Huye, huye, porque Jezabel te va a matar. Y saben, Elías ya se sentía como muerto, porque va delante de Dios y le dice: Señor, quítame la vida, deseando morirse, dice la Escritura. ¿Oh? ¡Qué cambio! Tremendo cambio. El hombre que retó a los profetas, a los falsos profetas. Y Dios sobró por medio de este hombre poderosamente. Ahora, por andar escuchando cosas negativas, por andar viendo cosas negativas, por andar leyendo cosas negativas y creer en las cosas negativas, quitó la mirada de su Dios y puso todo su entendimiento en la gente, lo que la gente decía: oh, Elías, una cosa es Acab, otra es Jezabel, esa sí te va a matar. Y todo lo que Dios había obrado por medio del profeta, todo, él lo olvidó y huyó y quería morirse. Le pidió a Dios que lo matase. Hermano, miren cuántas victorias el Señor nos ha dado. ¿Cuántas veces el Señor nos ha sacado de situaciones duras, de situaciones difíciles? ¿Cuántas veces el Señor realmente ha obrado en nuestras vidas? Pero esas victorias las olvidamos cuando pasamos por una situación difícil y escuchamos chismes, leemos periódicos, vemos noticias: realmente este mundo está peor, este mundo está así, no va a tener victoria. Señor, miren qué manos estamos. Y todas las victorias que el Señor nos ha dado en el pasado no han servido para fortalecer nuestra fe. Elías se sintió así: mejor que me muera, mejor mátame, Señor, quítame la vida.
Y saben lo curioso, que Dios no le quitó la vida nunca. Tanto en Enoch, en la Biblia hay solo 2 casos en que personas no vieron la muerte: Enoch y Elías. Dios no le quitó la vida, Dios se lo llevó vivo a su presencia. Tremendo, hermanos. Porque después de esto Dios le muestra a Elías que él nunca lo va a abandonar, que las situaciones difíciles las vamos a pasar, pero que nunca lo va a abandonar. Dios nunca nos abandona, hermanos. Desde el momento que nos convertimos a Cristo, desde el momento que llegamos a ser hijos de Dios, Dios nos acoge en sus brazos. Y sí, en sus brazos le fallamos, en sus brazos podemos resbalar o nos podemos saltar de sus brazos, pero el amor de Dios nunca nos va a dejar. Su amor nunca nos va a dejar. Nunca. Puede ser que le fallemos, pero Él nos disciplina. Recordemos que Dios al que ama disciplina. Ama, disciplina. Si Dios nos ama, nos va a disciplinar para que volvamos a su redil, para que volvamos a sus pies, para que volvamos a amarlo. Ese es el Padre, pero su amor nunca nos va a dejar, nunca. Pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, si somos hijos de Dios, Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, jamás lo va a hacer, jamás, porque somos sus hijos. Somos sus hijos. A los hermanos que son padres, sus hijos pueden ser de lo peor, pero los seguirá amando, ¿verdad? ¿Sí? A veces los padres tienen la culpa que sus hijos se desvíen. Hace poco que hubo esa matanza en la penitenciaría, una madre llegó afuera de la penitenciaría y la televisión la entrevista y dice, y su hijo está dentro. ¿Y cómo se llama su hijo? Se llama El hijo tenía un prontuario, ¿no? Como 17 asesinatos, expendedor de droga. Y ella llegaba a llorar ahí por su hijo, porque, hermanos, en la fe, siendo hijos de Dios, el Padre nunca nos va a abandonar. Su amor es incondicional, porque cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, en la fe, y nosotros aceptamos que somos pecadores, toda el acta que era contra nosotros, el Señor la limpió, la dejó blanca. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron limpiados completamente. Así que el amor de Dios nunca nos deja. Dios rehabilitó a Elías y el hombre volvió a la fe. Y lo repito, Dios a Elías no lo dejó morir en este mundo. Elías le pidió, quítame la vida, Señor. Pero Elías se lo llevó al cielo sin morir. Se lo llevó vivo, sin morir. Un hombre de Dios, un hombre del Señor. Y miren lo que dice Santiago, el medio hermano del Señor. Santiago dice aquí, en el capítulo 5 de Santiago, miren, Epístola Universal de Santiago, capítulo 5, leo los versos 17 y 18. Así nos dice la palabra de Dios. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Sí, conocemos, ¿no? Había sequía, el profeta oró, 3 años y medio llovió. Demasiada lluvia, hay inundación.
Elías oró, paró la lluvia. Pero lo que nos llama la atención aquí es que el Espíritu Santo está hablando a todos los hijos de Dios. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, era un hombre, un ser humano, un cristiano común y corriente, un creyente común y corriente. Pasiones semejantes a las nuestras. Un hombre con defectos, sí, con defectos y virtudes, siendo un hijo de Dios. Y por eso, hermanos, en la fe, escúcheme, no seamos crueles con nosotros mismos cuando sentimos que le fallamos a Dios y dicen, ay, como que el Señor, no tengo derecho a orar a Dios ni hablar con Él y pedirle algo. Mis hermanos y hermanas, lo peor que un cristiano puede hacer es que teniendo necesidades no se las pida al Señor. Oh, es que yo no me merezco porque le fallé al Señor allá, porque me fui contra Dios acá. No. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro abogado. Y cuando nos vamos y pedimos perdón al Señor, sí, pedimos perdón al Señor, enseguida el Señor nos rehabilita y nos pone otra vez en la senda de victoria. Elías era un hombre común y corriente, un creyente común y corriente, de carne y hueso como nosotros, dice la Escritura. Y eso lo dice para retarnos, que nosotros también somos de carne y hueso. Pero Elías oró, llovió, Elías oró y cesó la lluvia. O sea, nuestras oraciones, hermanos, nuestras peticiones delante de Dios. Yo les pido en el amor de Jesús, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, una sola vez, cuando Jesús no le dio a alguien lo que le pedía. Bueno, puede decir pastor, pero cuando el discípulo se le recuerda decir que le dé sentarse a la izquierda, a la derecha, estoy hablando de peticiones de este mundo, hermanos. Jamás el Señor se negó a darle algo a sus discípulos o al que se lo pedía. Jamás lo hizo y jamás lo hará, hermanos. Jamás lo hará, porque lo peor que el creyente, y lo repito, hermanos, en el amor de Jesús, lo peor que el creyente puede hacer es que teniendo necesidades no hable con Dios, no se lo pida. Y Jesús se fue diciendo claramente, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces Elías fue rehabilitado. Elías volvió a ser el hombre de Dios que era, porque volvió a creer, volvió a orar. Sabía que él le había fallado a Dios, pero eso quedó en el pasado. Voy para adelante. Hermano mío, hermana mía, ¿no? Para los que cuando hemos visitado un cementerio, ¿no? A mí me gusta, cuando voy al cementerio, leer lo que está en las lápidas, la leyenda allí, el epitafio, ¿no? Y hay curiosos, entre muchos que he leído, hay uno curioso que se me quedó en la cabeza, ¿no? Y decía, este hombre fue un mal hijo, fue un mal padre, ¿no? Así como fue un mal hijo, fue un mal padre, pero este hombre lo cambió Dios, y el Dios Todopoderoso lo ayudó a recuperar a sus hijos, a recuperar a su esposa, y todo eso es porque Dios está conmigo. No puso estuvo conmigo, está conmigo, porque el epitafio era de un siervo de Dios, de un cristiano, de un creyente. Y hermanos, en la fe no hay cosa que Dios no pueda hacer a través de usted, si usted cree en el Señor. No mire sus fallas. El enemigo va a tratar de que usted mire sus fallas.
Si usted es una persona con defectos que le ha fallado al Señor, no mire eso. Eso quiere el enemigo. Eso quiere el enemigo. No escuches comentarios de que usted no puede. Oh, que eso es demasiado grande. Allá no puedo aspirar. Eso no se puede. Mis hermanos, en la fe todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Elías lo comprendió. Pasó momentos duros, pero Dios levantó a Elías. Y Dios también nos levanta a nosotros. Sí, miren, en Eclesiastés, libro de Eclesiastés, mis hermanos. Quiero leerlas aquí del capítulo 3. Eclesiastés 3. Fíjense lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Versículos 12 y 13. Eclesiastés 3, 12 y 13. Dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también es don de Dios que todo hombre come y beba y goce del bien de toda su labor. O sea, Dios quiere, hermanos, que nuestra vida sea realmente una vida de alegría, una vida de gozo. Pese a los momentos duros y difíciles, que no perdamos el gozo, porque acordémonos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra fortaleza. Y Dios no quiere que perdamos eso. Así pasemos momentos difíciles, mostremos el gozo y la seguridad de que somos hijos, hijas de Dios, porque hermanos, en la fe, hijos e hijas de Dios, está escrito por la sangre de Cristo, y esa sangre no se borra con nada. Así que si usted le ha fallado al Señor, vuelva a Cristo ahora. Porque miren lo que dice el mismo Eclesiastés, capítulo 7. Ahora el verso 14. Dice así: en el día del bien, goza del bien. Sí, hay días buenos y días malos, ¿verdad? Dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Sí, el día de bendición, disfrutemos. Pero en el día que no nos hagan las cosas como queremos, meditemos. Meditemos en el Señor. Porque las cosas han pasado, pero nunca abandonemos al Señor. Nunca pensemos que lo malo que nos ha ocurrido o que nos está ocurriendo tiene que ver con que Dios nos está castigando. No, hermanos, no. En el día del bien, goza del bien, pero en el día de la adversidad, considera, piensa. Si estás pasando momentos difíciles, si estás pasando momentos de adversidad, considera, medita en el amor de Dios, en el amor del Señor, que Dios nunca va a abandonarnos, nunca nos va a dejar. Sí, hoy día estoy pasando momentos duros y difíciles, pero yo sé que el Señor me va a sacar. Como ya lo ha hecho tiempo atrás, lo seguirá haciendo. Hermanos, esa es la actitud que debemos mantener. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Si usted le pregunta a un hermano o hermana en Cristo de confianza, dime, ¿qué clase de persona ves en mí? ¿Ah? ¿Qué clase de persona? ¿Es usted un hombre que tiene fe frente a las dificultades? ¿Una mujer que tiene fe? ¿O es un hombre que anda apesadumbrado y dice, Señor, ¿sabe qué? Mejor ya quítame la vida, no quiero seguir en este mundo, no hago nada bueno, Señor? ¿O es un hombre o una mujer que en la adversidad considera, pero nunca se cae, sino que se levanta con más fuerza para seguir a Cristo, para seguir dando gloria y honor al Señor Jesucristo? El enemigo nos quiere en el suelo. El enemigo nos quiere como Elías justamente, ¿no? Así, Señor, quítame la vida. No, hermanos, brille en Cristo. Que la gente lo vea a usted
hombre, mujer, hijo o hija de Dios, como una persona que aún en medio de la adversidad da gloria al Señor, da honra al Señor. Porque, hermanos, en la fe, pase lo que pase, suceda lo que nos está sucediendo, el Señor es nuestro Dios. Y Él conmigo es mayoría. Y Dios me va a sacar de este momento. Dios me va a fortalecer y me va a dar la victoria. No sé cómo. No me imagino cómo. Pero Él es Dios. Él me dará la victoria. Él me dará la victoria. Miren, en la primera carta de Juan, mis hermanos, quiero leerles el capítulo 5, versos 4 y 5. Primera de Juan 5, 4 y 5, dice así la palabra de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Gloria al Señor. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, en la fe, nuestra fe vence al mundo. Repito, hermanos, no importa los momentos duros y difíciles que pasemos. Siempre, pero siempre, cuando una noche más negra es, más claro viene el día. Más claro viene la luz. Así que, no imite a Elías: Señor, ya mátame, ¿qué hago en este mundo? Sino, siga siendo el primer Elías, el que venció a los profetas, a los falsos profetas, y el que Dios sacó de sus momentos difíciles para darle una victoria tan grande que Elías no murió, Dios se lo llevó en vida. Porque, hermanos míos, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y la fe va en contra de la lógica. Siempre nuestra fe va en contra de la lógica. Va en contra de lo que la gente dice, de lo que la gente piensa, de lo que el doctor dice. Nuestra fe vence al mundo. Y acuérdense, nuestra fe siempre va en contra de la lógica de este mundo. Porque Dios siempre quiere que digamos: gloria al Señor, que aunque todo estaba en contra, el Señor me dio la victoria. Acuérdense, el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así dice el Señor Todopoderoso. Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Padre eterno, a veces cuando pasamos momentos difíciles, como que no sentimos tu mano, no sentimos tu presencia. Pero tu palabra nos dice que siempre estás ahí. No solo estás con nosotros en el día del gozo, en el día de que todo es bueno, todo es feliz, sino que también, y más en los momentos difíciles, estás con nosotros. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Porque, Señor eterno, tú eres nuestra victoria. El justo vivirá por la fe, y todo hijo o hija de Dios debe vivir por fe y no por lógica. Señor, así queremos vivir. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de nuestro Rey, Señor y Salvador, que pronto regresa, te lo pedimos y agradecemos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos y amigos.